buenas noches, estimadas y estimados televidentes de Televisión Universitaria. Mi nombre es Daniela Elías y a partir de ahora me sumo al equipo del CESU para llevarles hasta sus hogares el programa de cursos. En esta ocasión tengo a dos invitadas muy especiales, Carla Sotomayor y Eliana Quiñones. Carla Sotomayor es socióloga, es feminista independiente, parte de la campaña 28 por la despenalización del aborto y también parte de la Aquelarre Subversiva, Encuentro de Feminismo Autónomo. Eliana Quiñones, por su parte, es profesora, es educadora popular, parte de del colectivo de Mujeres Libertarias y Millas y también parte de la Aquelarre Subversiva. En este espacio queremos hablar un poco sobre el feminismo, activismo y feminismo autónomo. Eliana, para ti el feminismo autónomo, el feminismo en general, ¿implica tanto academia como un brazo activista? ¿Qué tendrías que decirme respecto a esto? Bueno, primero, gracias Daniela por invitarnos al programa de cursos y bueno, esperamos de que vayamos siempre difundiendo un poco de lo que estamos haciendo y pensando las mujeres, ¿no? Respecto a tu pregunta, pienso que la academia es muy importante dentro del feminismo, ya que pues a través de ella se puede sistematizar, investigar también la producción de conocimiento que están haciendo las mujeres. Nosotras creemos que el conocimiento nace pues desde abajo, desde la lucha, desde la organización, desde la forma en cómo las mujeres están denunciando, visibilizando la violencia, como también proponiendo y haciendo alternativas dentro de sus propias vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la academia pues sirve de mucho en cuanto es parte de esta lucha social, es parte de la organización y es parte de la producción de este conocimiento de las mujeres desde la base, ¿no? Entonces, nosotros también pensamos que la academia tiene que ser, pues, en ese sentido, muy comprometida con la organización social, porque sabemos también que existe academia, que también la, pues, nombramos dentro del extractivismo, ¿no? El extractivismo intelectual, hay aquella que, pues, solamente investiga el conocimiento, hace entrevistas, sistematiza, pero como desde el balcón, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la academia y el feminismo tienen que estar unidas, en cuanto pues la academia dé una herramienta de lucha, la información del conocimiento para pues, las organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces, en el otro sentido también, sobre el activismo, también nosotras queríamos puntualizar que no nos definimos desde ahí, sino pues porque creemos que el activismo es cuando una persona se une a una lucha, apoya una lucha, ¿no? Pero esta es nuestra lucha. Es nuestra vida, son nuestros cuerpos y por eso pues más bien nos definimos desde la parte de ser mujeres organizadas, ¿no? Entonces yo creo que eso hace a tu pregunta. Respecto, por ejemplo, al feminismo autónomo, ¿no? Porque la Aquelarre, por ejemplo, es un encuentro de feminismo autónomo. ¿Ustedes podrían definirme qué es el feminismo autónomo para ustedes? ¿Es autónomo respecto a qué? Bueno, igual, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros creemos que igual que la autonomía no es es un acto de profunda disidencia, ¿no? Que es constante y que va todo el tiempo cambiando, ¿no? Y que va contra toda la lógica de dominación que podamos tener, ¿no? O sea, sobre el capital, sobre el capitalismo, el patriarcado, que de alguna manera, de muchas maneras, mejor dicho, nos oprime constantemente, ¿no? Como mujeres. Y creemos que nosotras, por medio de la autonomía, podemos crear nuestras propias formas de lucha, nuestras propias maneras de poder expresarnos, de poder hacer, digamos, de poder hacer, o sea, desde la acción, desde nosotras mismas, cotidianamente podemos construir conocimiento cotidianamente, ¿no? Que va completamente, no completamente separado de lo que es la academia en sí, pero que sí se crean nuevas maneras, nuevas formas que lo hacemos cotidianamente. Creemos que cada una de nosotras tenemos la capacidad de poder pensar y de poder teorizar sobre nuestras propias vidas y poder crear también conceptos nuevos, nuevas acciones cotidianamente, que va desde nuestra individualidad, pero que no se aleja también de la colectividad, ¿no? Diana. Bueno, yo creo que la autonomía es libertad, ¿no? La autonomía es pues esta como respuesta, esta, muy bien que dice acá la disidencia, esta alternativa, esta dicotomía que se hace entre lo que es el Estado y la propiedad privada o el Estado y el mercado, ¿no?
Entonces la autonomía justamente es romper con todo eso que se nos impone, ¿no? Autonomía es crear, es construir, autonomía es palabra colectiva, autonomía es la reapropiación de nuestras propias voces, de nuestras propias formas de pensar y también de nuestras formas de accionar y de construir. Yo creo que la autonomía es un proceso muy importante de transformación que implica pues, el análisis desde tu vida cotidiana y el romper con todo lo que se nos ha impuesto para poder transformar y salir de este sistema de explotación y dominación que nos pone el capitalismo, la colonia y el patriarcado, ¿no? Entonces creo que desde que nacemos ya las mujeres nos ponen el paquete de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cómo tienes que vivir, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que crecer, cómo tienes que tener tus hijos, etcétera. Nos dan el paquete al cual tenemos que seguir. Y la autonomía justamente es romper con eso. Decir, no nos da la gana de hacer esto, ¿no? Más bien nos da la posibilidad de construir nuevas formas en las cuales nos sintamos libres, alegres y también que podamos aportar a la transformación. Entonces también la autonomía me parece que es bien importante porque también implica un trabajo comunitario. Un trabajo comunitario en el cual la diferencia es súper importante, la palabra de cada una es pues primordial para empezar a crear nuevas formas de pensar y de hacer. Y también pues lo comunitario es como la alternativa a romper también a estas relaciones que también se nos imponen de individualismo, de competencia, sino más bien lo comunitario es pues volver a crear una relación distinta, ¿no? Entonces creo que la autonomía también es ese desafío. Entonces desde ahí yo creo que vemos el feminismo autónomo para decir no queremos este impuesto, no nos da la gana de hacer lo que nos están diciendo, sino más bien de construir otra alternativa distinta. Y eso significa en todos los ámbitos de la vida, salud, educación, relaciones, amor, etcétera, ¿no? O sea, es un desafío permanente el cual se construye a través de la autonomía. Tú decías que, por ejemplo, a las mujeres nos dan todo un paquete que debemos seguir, más o menos un modelo, llamémoslo hegemónico, que normativo además, ¿no? Que define cómo es el ser mujer y cómo debemos comportarnos, etcétera. ¿Tú crees que algo similar ha ocurrido con el feminismo tradicional, con el feminismo de ONG, si quieres, antes del feminismo autónomo, y por eso es que surge ahora este cuestionamiento? ¿Crees que también a los movimientos feministas y al discurso feminista de alguna manera se le ha dado unos pasos a seguir, una estructura que debe seguir para adecuarse a las cooperaciones internacionales, por ejemplo? Sí, yo creo que también nosotras nos definimos desde la autonomía porque también nos hacemos una diferencia de lo que es lo institucional, lo que es, diremos, la ONG y lo que es el Estado, ¿no? Y lo que es cualquier tipo de partido político, ¿no? Entonces, hablando sobre esa institucionalidad, nosotros creemos realmente, como en algún momento lo dijo María Galindo, es pues la domesticación del feminismo, ¿no? El hecho de haber institucionalizado el feminismo ha hecho que se instrumentalice la demanda de las mujeres, ¿no? Que se desmovilice una articulación bien importante que las mujeres hacen en sus diferentes demandas y la vuelvan una agenda, una política pública que en el fondo no soluciona el problema, no reduce la violencia, no está despatriarcalizando, no está haciendo nada, solo más bien lo que está aportando a hacer son datos y estadísticas y nada más, ¿no? Entonces nosotras creemos que el feminismo institucional no apunta a la liberación de las mujeres, sino apunta a que las mujeres nos acomodemos a un sistema o a una sociedad indefinida, una sociedad que indefinida en términos de clase, de cultura, de identidad, etcétera, ¿no? Porque también el feminismo institucional piensa que la liberación de una es la liberación de todas, y eso no es así. Nosotras creemos que no hay un feminismo, sino hay feminismo, no hay una mujer, sino son las mujeres, y en esa diversidad creo que cada una tiene las formas de construir, y creemos que el feminismo del institucional ONG absorbe y coopta las ideas para nuevamente decir instrumentalizarlas y dejarnos una política pública que no está interpelando el patriarcado. ¿Cuáles son los retos del feminismo autónomo para ti? Bueno, para mí los retos del feminismo autónomo es justamente esto, ¿no? O sea, la posibilidad de que podamos tener cada una de nosotras de tener una mirada desde adentro, ¿no? Porque para nosotros es bien importante el entender la autonomía
desde nuestro propio cuerpo, ¿no? Desde nuestra propia vida, desde nuestra propia cotidianidad. Y creemos que uno de los retos más importantes es justamente entender eso, ¿no? De que nosotras como mujeres tenemos toda la capacidad de crear nuevas posibilidades, nuevas estrategias, y que la gente entienda, ¿no? Porque, por ejemplo, con esto que hablabas con Eliana de lo de las ONGs, o sea, que siempre tienden a generalizar, digamos, de una manera de lo que son las mujeres, de lo que es el movimiento de las mujeres generalizado, y no toman en cuenta muchas cosas, como por ejemplo la clase, el origen, ¿no? Si son indígenas, si son no sé, afros, qué sé yo, ¿no? Entonces generaliza absolutamente todo. Entonces la idea y el reto es que nos podamos escuchar entre todas nosotras para ver realmente, o sea, y definir y crear, digamos, ¿no? Nuevas maneras de pensar, de accionar, de poder hacer muchísimas cosas, digamos, ¿no? Desde nosotras mismas. El feminismo, de hecho, de las mujeres de color, así como lo menciona María Lugones, cuando toma el concepto de interseccionalidad, también se ve, pero con ciertos conflictos, en el sentido de que tanto Butler como Rita Segato lo dicen, es necesaria igual la idea o la conformación de un sujeto político llamado mujer para poder construir políticamente algo. En ese sentido, todas estas diversidades de voces tienen que ver con el origen étnico, con el grupo generacional al que perteneces, con tus condiciones de clase, tu contexto político, histórico, cultural. Crea una gran variedad de experiencias diversas que el feminismo evidentemente las reconoce, pero es posible tratar de articular esto en una voz, en una articulación compleja y colectiva para una demanda política concreta, no de políticas públicas, sino una demanda política concreta. ¿Creen que hay una dificultad en eso? Bueno, yo creo que pues más bien estos son momentos bien importantes del feminismo, porque el feminismo se plantea nuevos retos, ¿no? Y uno de estos retos son justamente la construcción de un piso común desde la diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo articular, cómo con todas nosotras vernos en un mismo espacio? Yo creo que es a través del común, ¿no? Y el común se va a construir también a través de la comunidad. Y la comunidad yo creo que se construye a través del hacer. Entonces yo creo que esa es la articulación que se va a hacer a través de las diferentes diferencias, de las diferentes formas de pensar, de los diferentes orígenes que nosotros tenemos las mujeres, el convivir, ¿no? Porque de pronto hay formas insalvables en que las mujeres también nos organicemos, diremos, ahí decía una compañera, ¿yo qué tengo que ver, diremos, con las mujeres diremos, del poder o de la derecha, una Margaret Thatcher? Nada, diremos, ¿no? O sea, con esas mujeres, o ahorita con el movimiento, si no me equivoco, Cuñamambarete, por ejemplo, nosotras no tenemos nada que ver con esas mujeres y no tenemos la intención de articular porque la posición política son distintas, ¿no? Nosotros estamos apuntando a una despatriarcalización, a una liberación y a una construcción distinta de la sociedad fuera de la violencia, ¿no? Que nos implica tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Pero esas compañeras están en otros sentidos, diremos que luego será otro tema de conversación. Entonces creo que justamente el vernos, el colectivizarnos va a ser a través de esa convivencia, de reconocernos como diferentes y también encontrar nuestro piso común. Y en ese sentido justamente es lo que está haciendo ahora el feminismo. El feminismo está planteando el revisar el feminismo, ¿no? El revisar todas estas cosas que no nos han dejado articular, que no nos han dejado ponernos como una voz colectiva, y también nos desafía el feminismo a revisar nuestros privilegios, porque definitivamente las mujeres, por las circunstancias que tenemos, algunas tenemos otros privilegios que otras, ¿no? Y entonces creo que el ir siendo autocríticas, el ir, diremos, haciendo articulación y haciendo vínculo con las diferentes organizaciones de mujeres, nos va a permitir construir algo común, un horizonte en el cual nos encontremos, que también ha sido eso parte de la que la subversivo, ha sido eso una de las fuerzas, encontrar el piso común desde la diferencia para poder articularnos y luchar desde donde nos encontramos. Y la diferencia, no negarla, sino más bien potencializarla, en el sentido de que esa también nos construye y que cada una tiene también su autonomía y su construcción para seguir lo que realmente más le duele o más le construye o más quiere proponer.
En el sentido que tú hablabas, por ejemplo, de bien común, ¿ustedes creen que el feminismo actualmente está desplazándose, si quieren, todavía más de este paradigma androcéntrico que se centraba únicamente en los derechos del ser humano? Ya no pensar solamente como, ya tenemos todo un discurso del feminismo liberal, por ejemplo, del lenguaje del derecho, ¿no? O sea, la igualdad se logrará a través de los derechos, a través de leyes y a través de una normativa que venga desde el Estado, que pueda además proporcionarnos una equidad de género, ¿no? Pero todo esto estaba centrado únicamente en el ser humano, ¿no? ¿Creen que ahorita las nuevas corrientes del feminismo, bueno, imagino que ni siquiera nuevas, pero creen que como están pronunciándose todavía más, hablar precisamente del bien común y al hablar del bien común incorporar otros elementos que tengan que ver, por ejemplo, con los animales, con la naturaleza, con las políticas extractivistas? Sí, yo creo que parte de nuestra autonomía también es como la recuperación, ¿no? La recuperación de nuestra memoria histórica, ¿no? O sea, de cosas que han sucedido desde nuestras ancestras, abuelas, y tratar de recuperar, porque son nuevas maneras y nuevas formas de vivir, ¿no? Como tú dices, así, sí se ha centrado en los derechos humanos y nada más, pero nosotros hablamos, aparte de los derechos humanos, los derechos con los no humanos también, ¿no? Con todos los seres. O sea, es por eso que nosotras, en nuestra autonomía, estamos tratando de cambiar nuestras formas de vida también, ¿no? De ver cómo nos conectamos con la naturaleza, cómo nos alimentamos, creando justamente estas comunidades que nosotros estamos teniendo para poder cambiar todo lo que se ha dicho, digamos, ¿no? Que además de ver que el ser humano es como un todopoderoso, que sabe absolutamente todo y que puede resolver absolutamente todo sin tomar en cuenta el contexto y el entorno en el que vivimos, ¿no? Nosotros tenemos muchísima relación con personas de diferentes regiones, con mujeres que diaria y cotidianamente, o sea, luchan por su territorio, por el agua, por la vida. Y nosotros creemos que nosotros somos parte de esta lucha, ¿no? Nosotros luchamos por la vida, pero por la vida integral, ¿no? No solamente del ser humano. Cuando leía las convocatorias, las invocaciones de la aquelarre subversiva, podría identificar que se trabajaba mucho, había como los ejes centrales, digamos, del discurso tenían que ver con violencia, con colonialidad y con patriarcado. ¿El feminismo autónomo se inscribe dentro del feminismo decolonial o no? ¿Es algo distinto, alejado? ¿Si tienen cosas en común? ¿Forma parte? Bueno, yo creo que las compañeras que están trabajando en lo que es el feminismo decolonial, como la Yuderquis, la Pochi Uriel, la misma Francesca Gargallo, etcétera, han sido parte del feminismo autónomo, ¿no? como un principio. Y en ese trabajo, en ese proceso de estar en feminismo autónomo, también empiezan a construir lo que es el feminismo decolonial. Para nosotras, el feminismo decolonial es un punto súper fundamental en la deconstrucción, pues también del feminismo que se ha construido hasta ahora, como decíamos anteriormente, ¿no? Creemos que el feminismo decolonial sí pone puntos elementales ahora para poder empezar el análisis, pero más profundamente en la cuestión de clase y de raza, ¿no? Que eso es súper importante, que lo han hecho ya hace mucho tiempo las feministas negras y las feministas de color, ¿no? Pero las compañeras también lo toman desde la construcción de la comunidad, desde las tierras de la Via Yala que han existido aquí, diremos cuál es nuestra forma de construcción también. Entonces creemos que es muy importante que lo empecemos a leer, a revisar, a estudiar, porque están poniendo elementos que nos cuestionan a todas. Absolutamente nos cuestionan a todas, ¿no? Por un lado, como decíamos anteriormente, el privilegio, y por el otro lado, el que pone en crisis categorías universales del feminismo, ¿no? Por ejemplo, el género, ¿no? Dice, el género no es una categoría universal, porque no todas las mujeres nos han construido de esa manera, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres negras no se les ha construido dentro del género porque ni siquiera se les consideraba un ser humano, o a las mismas mujeres indígenas, ¿no? Entonces no podemos hablar en ese sentido. O cuando las compañeras plantean que el espacio privado era el espacio de opresión,
dicen las compañeras, dicen no, para nosotras, las negras, las indígenas, el espacio privado era nuestro espacio de libertad, porque en el espacio público éramos explotadas, éramos mutiladas, éramos esclavizadas, etcétera. Entonces el lugar donde te refugiabas era la casa. Entonces hay diferencias distintas en cómo nos han construido las mujeres, y creo que eso está planteando el feminismo decolonial, ¿no? Poder hacer esta revisión, y además también ver, digamos, esta sabiduría milenaria, ancestral, creadora de las mujeres en el tiempo y en la historia. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la autonomía también tenemos pues conexiones con lo decolonial, porque nosotros somos muy críticas a la colonialidad, ¿no? A todo ese proceso de colonia que también pues está muy atravesada con el patriarcado y se ha sustentado sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces yo creo que sí, personalmente me adscribo, estoy conociendo, estoy leyendo, y me parece muy importante lo que las compañeras están planteando, porque ellas pues dicen hay que verlo todo, ¿no? Hay que verlo todo, y creo que esa es la potencia del feminismo, que el feminismo es el único espacio político totalmente autocrítico. Siempre es autocrítico, siempre se está regenerando, siempre se está construyendo, siempre se está viendo a sí mismo para poder ampliarse. Ya pasando casi a la última parte de la entrevista, me gustaría conocer un poco más sus experiencias personales. Por ejemplo, me interesa mucho que podamos hablar de la aquelarre subversiva, como este encuentro de feminismo autónomo. ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo se articula? ¿Cómo opera la aquelarre subversiva? Bueno, para mí personalmente la aquelarre subversiva, digamos, no es un espacio de encuentro donde nos vemos diferentes mujeres que podemos politizar, el hablar desde nuestra propia vivencia y poder crear estos espacios de discusión, de debate, de autocrítica, donde podemos escucharnos entre todas, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante el escucharnos decir, ¿no? Creemos que cada una de nosotras, todo lo que tiene que decir desde su propia vida es muy importante. Entonces, creemos que es súper necesario el crear estos espacios donde sea simplemente de solo mujeres, para mujeres, y poder hablar, o sea, tener horas de reivindicación, de discusión, de alegría, de fiesta, de regocijo, de interpelación, de creación, ¿no? Creación ya sea de materiales, de documentos, de vidas, de todo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, digamos, que exista este espacio donde nos podamos encontrar y confabular, digamos, entre diversidades de mujeres que vienen de distintas regiones, de distintas colectivas, de distintos pensamientos, pero que podamos tener esta posibilidad de darnos todo el tiempo posible, sin apresurarnos, sin tener que la hora nos esté marcando, digamos, que hay que cambiar el tema, sino darnos todo ese tiempo para poder discutir y analizar y compartir entre nosotras también, ¿no? Claro, probablemente uno de los mayores actos de subversión ahorita sea darse tiempo. Sí, de encontrarnos entre mujeres. Exacto. Que es lo que la María Galindo decía también, ¿no? Nosotros no hemos hecho la revolución por falta de tiempo, nada más, que no tenemos tiempo. Eli, ¿cómo tú, a nivel personal, has decidido entregar tu tiempo, tus habilidades, tus conocimientos, hasta tu propio cuerpo por estas causas? ¿Qué es lo que te ha llevado a ser parte de estas mujeres organizadas? Pues la defensa de nuestra vida, Daniela, ¿no? O sea, la defensa de nuestra vida, y la defensa de la vida de nuestras compañeras, y la defensa de la vida de la naturaleza, de la Pachamama, pues nos obliga, yo creo, a muchos a luchar contra este capital, contra este colonialismo, contra el patriarcado, ¿no? Creo que el vivir también la violencia en nuestros propios cuerpos, pues nos hace empezar a intuir desde muy pequeñas que algo no está bien, que las cosas están mal, cuando empiezas a sentir incomodidad, cuando te dicen esto tú tienes que hacer, no tienes que salir, tienes que tener miedo, no tienes que hablar, no tienes que, no puedes decidir sobre tu cuerpo, cuando empiezas a escuchar todo el tiempo imposición, empiezas a escuchar cosas de control, cosas en las cuales te amarran las manos, te amarran el cuerpo y te condicionan como tienes que ser. Creo que todas nosotras como mujeres hemos sentido desde niñas que eso no era natural, que no estaba bien, ¿no? Y son esas
cosas que te van a ir haciendo dentro del cuerpo y te dicen, no, yo puedo más, yo puedo hacer otras cosas, esto no está bien, pues que nos hace también desandar el laberinto, ¿no? Así que nos hace empezar a construir y a criticar y a decir, ¿por qué esto es así? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué la familia? ¿Por qué la propiedad privada? ¿Por qué todas las instituciones estatales, la escuela, la salud, etcétera, vienen con imposición sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, esa es incomodidad que pues a nosotras las mujeres nos vuelve inquietas para decir no. No, nosotras queremos nuestra vida, queremos tener una vida libre, queremos defender nuestra vida y por eso pues estamos en la lucha permanente y cotidiana, porque como decíamos al principio, nosotras no somos ajenas a una lucha, somos parte permanente y diaria de lo que queremos construir distinto para nuestra vida, ¿no? Porque nosotras las mujeres también en todos los espacios vivimos violencia, ¿no? Y eso también es lo importante del feminismo, que el feminismo nos está mostrando esto, está visibilizando todo lo que en un momento fue la forma masculina de pensar incuestionable, entonces las mujeres la cuestionamos y la ponemos en crisis. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos quedado con muchos temas para hablar, así que voy a seguramente invitarlas en una próxima oportunidad. Gracias a las y los televidentes de Televisión Universitaria por acompañarnos en este programa de Cursos.